Listo. Andrea nos va a compartir su presentación, su trabajo pues titulado Experiencias de educación en casa y escolarización en casa en tiempos de pandemia desde el proyecto educativo León de Judá. Te escuchamos, Andrea. Dale, Angélica, muchísimas gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Como bien lo anunció mi compañera Angélica, mi trabajo es un ejercicio exploratorio que no tiene, digamos, la rigurosidad de un trabajo investigativo, sino más bien un ejercicio diagnóstico de práctica también en el marco de mi tesis doctoral y lo he titulado para este evento Experiencias de educación en casa y escolarización en casa por separado en tiempos de pandemia desde el proyecto educativo León de Judá. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de hoy, pues voy a presentar un poquito cuál fue el objetivo general de este ejercicio, algo del marco conceptual, aunque creo que lo presenté con mayor amplitud el día de ayer, dar un poco de contexto de qué es el proyecto educativo de León de Judá, caracterizar su población, hablar del diseño metodológico que llevé a cabo para este ejercicio y presentar ciertos apuntes sobre el análisis, las conclusiones y la discusión. Una aclaración que debo hacer allí es que todas las imágenes, las fotografías que ustedes van a observar a lo largo de la presentación son originales, son nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes, docentes y padres de familia, eh, pues que están vinculados obviamente al proyecto. Bueno, entonces, en primer lugar, pues recordarles que el fenómeno, digamos, educativo social de la educación en casa no es nuevo, como lo comentaba ayer. Ya a lo largo de la historia de la humanidad, en muchos contextos geográficos y en diferentes épocas de la historia, hay registros acerca de esta práctica, por lo cual, digamos, no es algo que se haya suscitado con el confinamiento. Ciertamente ha habido cambios, ha habido mutaciones eh, y más especialmente desde la década del 70 que ha habido, digamos, una discusión más sistémica acerca del formato de la escuela, tal como la conocemos ahora, básicamente iniciada por tres teóricos, tres activistas también, además, americanos, John Holt, Paul Goodman y Ivan Illich en la década del 70 con sus digamos, aportes teóricos y discusiones sobre la desescolarización. En ese sentido, entonces, pues habiendo dejado como esto claro, el objetivo de este trabajo es socializar las experiencias que han tenido esos niños, niñas y adolescentes vinculados al proyecto educativo León de Judá, que tiene sede en Manizales, Colombia. Hacer entonces nuevamente la distinción entre dos conceptos, educación en casa y escolarización en casa. En palabras de Amezquita, 2018, se entiende como la responsabilidad directa que tienen los padres o los cuidadores de educar a los niños en la casa, ¿sí? Especialmente a los hijos, porque es la palabra que más se utiliza, digamos, en la bibliografía sobre el tema o proveer alternativas educativas en la casa y la comunidad. Esa parte de comunidad va a ser muy importante para la parte de resultados. Y la escolarización, en palabras de Belbond, pueden ser dos cosas. Uno, convertir la casa en una escuela con un formato muy escolar dentro de la casa, bien sea en habitaciones, digamos, dispuestas como si fuera una escuela, o también como un proceso de acompañamiento sistemático, regular por parte de una institución formal, mientras los estudiantes residen en casa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que voy a presentar el proyecto educativo León de Judá. Nosotros tenemos básicamente dos poblaciones grandes. La primera población es el Colegio León de Judá, que tiene sede en Manizales. En este momento es un colegio muy pequeño, tenemos 149 estudiantes únicamente. Ellos están asistiendo a jornada presencial, ¿cierto? Digamos con toda la rigurosidad de un colegio. Y la segunda población que tenemos en el proyecto es el programa León de Judá en Casa, que es un programa de apoyo
a familias homeschoolers que no optan por matricular a sus hijos en el colegio, pero que están vinculados al proyecto como una iniciativa colaborativa de aprendizaje. Allí tenemos, por ejemplo, la imagen de una, pero tenemos muchas madres que son mamás pedagogas bastante activas, incluso en redes sociales, muchas de ellas maestras profesionales que están, digamos, gestionando y colaborando mucho en temas de educación en casa. Nosotros nacemos en la ciudad de Manizales hace ya varios años bajo la iniciativa de una comunidad cristiana, ¿sí? Que ya incluso José lo había comentado el día de ayer. Y pues inicialmente nuestro objetivo es educar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues con base en las escrituras bíblicas, ¿sí? En principios bíblicos cristianos. Y se empieza a organizar una comunidad homeschooling durante muchos años, pero empezó a coger tanta fuerza que finalmente fundamos el colegio, ¿sí? Fundamos el Colegio León de Judá y ha habido pues otra oferta de servicios allí. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia, digamos, la declaración oficial se da en marzo del año pasado y como estos chicos han tenido unas trayectorias escolares atípicas, muchos de ellos han tenido varios años en casa, después fueron matriculados al colegio, unos de ellos estuvieron en el colegio pero volvieron a salir, o sea, las trayectorias de nuestros niños han sido atípicos. Entonces, cuando llega la pandemia, pues sucede que nosotros nos adaptamos muy rápido. ¿Sí? La declaración de la emergencia sanitaria por parte de la Presidencia de la República fue el domingo. Nosotros ese lunes no tuvimos clase, evidentemente, porque todo fue cancelado. Nos encontramos los docentes en el colegio y para el martes ya estábamos con clases otra vez. Yo creo que somos de las pocas instituciones que cuenta la historia, pero es verdad, está documentada institucionalmente y han salido pues muchas anécdotas porque los niños simplemente como, bueno, volvemos a muchas cosas que ya conocemos. Son niños que tienen habilidades técnicas, todos conocían herramientas, de hecho son pues niños muy líderes, ayudaban incluso a los papás y todo eso. Entonces sucedió algo pues atípico en el tema de la pandemia con nuestros niños escolarizados, pero además algo atípico con nuestros niños educados que venían siendo educados en casa. Entonces vamos a mirar cómo qué pasa allí. Entonces la población, digamos acá, quisiera decirles que para este estudio específico utilizamos dos instrumentos. El primero de ellos fue una encuesta y coloqué allí 72 estudiantes porque ellos son el número de estudiantes que finalmente respondieron, digamos, el instrumento. 42 de sexo masculino y 30 de sexo femenino, una edad entre 6 y 17 años con acompañamiento de los padres. El grado de escolaridad desde primero hasta 11 y la modalidad de estudio, pues teníamos una población de estudiantes escolarizados y otros estudiantes homeschoolers. Para este trabajo entonces se pensó en un diseño metodológico exploratorio, bastante sencillo y se aplicaron dos instrumentos, una encuesta y una entrevista. La encuesta tiene 6 componentes. Se exploraron factores relacionados con el entorno familiar, otros factores relacionados con las actividades realizadas en casa, cómo cambiaron los hábitos de estudio, si hubo cambios o no, si fue regresar a algo ya conocido o de qué manera se volvió novedoso, ¿cierto? ¿Qué cambios hubo? El tercer punto, condiciones para el estudio del aprendizaje en casa y en el colegio. En cuarto lugar, las percepciones sobre el colegio y la casa. En quinto lugar, percepciones sobre la vida escolar en tiempos de pandemia. Y en sexto lugar, las percepciones sobre educación en casa y escolarización en casa. O sea, los niños, ¿qué piensan de eso y cómo ven ellos esas trayectorias o esos tránsitos que han vivido entre la escolarización y la desescolarización?
Entonces, los resultados allí como más destacables en cuanto al entorno familiar, pues nuestra estructura familiar más común en el proyecto es la conformada por padre, madre o hermanos, más de un 60% tienen esa estructura familiar y digamos un 30% por ahí, casi 40%, viven con tíos, con abuelos, con sobrinos, eh, eh, amigos, bueno, allí están las estadísticas y la principal cuidadora es la madre, ¿sí? Seguida por el padre o por un abuelo, más o menos como en los hallazgos del entorno familiar. El nivel educativo del cuidador principal en su mayoría es bachillerato completo, o sea, las madres, seguidos de profesionales universitarios. Muchas de esas madres se han hecho profesionales en el proceso de educar en casa, ¿sí? Muchas de ellas iniciaron digamos, con este interés y a medida de, digamos, de tener la necesidad de educar, pues muchas de ellas ahora son licenciadas, ¿cierto? Y tienen sus maestrías y tienen sus procesos de formación, entonces ha sido un movilizador también para la educación de adultos. El 61% de los cuidadores no trabajan fuera de la casa, lo que les permite, digamos, tener cierta disponibilidad, disposición para los procesos pedagógicos con acompañamiento, por supuesto, nuestro. Y el caso de los encuestados, el 100% de los participantes cuentan con computadora y con acceso a internet desde la casa. Nosotros somos un colegio privado, entonces digamos que tenemos unas condiciones diferentes a las que de pronto otros ponentes han presentado del sector oficial que entiendo son distintas. En cuanto a las actividades realizadas en casa, bueno, realmente hay una gran variedad de actividades. Quisiera solamente destacar que la gran mayoría, si ustedes ven en la estadística, disfrutan muchísimo compartir el tiempo en familia, tal vez porque ya han sido muchos años de hacer este trabajo con familias, eh, seguidas también de actividades como ver películas, dormir, comer, leer la Biblia. Bueno, son como las que tienen mayor eh, sí, mayor frecuencia como en los hallazgos. En cuanto a las condiciones para el estudio del aprendizaje en casa y en el colegio, al preguntarles a los estudiantes que cuando se trata de estudiar y recibir clases, en qué lugar prefiere hacerlo, y pues encontramos que un 68% prefiere el colegio, ¿cierto? Entonces vemos que si bien nacimos en un contexto homeschooler, la escolarización ha estado ganando mucho peso en las personas y de hecho muchísimas otras personas que no comparten la fe cristiana están vinculadas al proyecto porque ven, digamos, los frutos, los beneficios, ven a los niños muy líderes, eh, ven deportistas, ven arte, ven muchas cosas, entonces como que la gente se pregunta y simplemente vincula a sus hijos al proyecto y bueno, están con nosotros, algunos matriculados, otros no, pero están allí. Ante la pregunta ¿con quién te gusta más estudiar y aprender? Dicen que con mi profesor o profesora del colegio. Entonces vemos que a lo largo digamos, de los años la escolarización ha ganado como algo valioso, ¿sí? Ha tenido algo muy, muy valioso para los niños. También prefieren las clases presenciales en el colegio con los profesores, ¿sí? Obviamente no todo el día, los chicos también disfrutan mucho estar con sus colectivos, pues de otros niños, otros espacios distintos. A la hora de leer, ¿cómo prefieres hacerlo? Aquí en mi casa solo. Eh, la gran mayoría de los niños que han estado vinculados con nosotros por años son niños que tienen tiempos de estudio digamos, autónomo y han desarrollado como ciertas habilidades de estudio autónomo, entonces disfrutan mucho leer solos y aprender solitos en ese tema. Y todavía hay niños que son lectores, o sea, les encanta leer y disfrutan mucho hacerlo solos. Y en cuanto a si piensan que sus padres son buenos para enseñarles, acercándose al 60% dicen que sí, dicen que son buenos, a otros a veces, ¿no? Etcétera. En cuanto a las percepciones, bueno, aquí vemos una fotografía de los tutores. Algunos de ellos son profesores directos del colegio y también apoyan en función homeschooling. Eh, bueno, con relación a las percepciones sobre el colegio y la casa, pues nosotros
realmente al ver los resultados de este trabajo exploratorio nos sorprendimos un poco porque hay unos porcentajes muy altos. eh, sí que no sé, es como algo atípico porque en el discurso pues uno escucha como que mucha afectación socioemocional y demás, pero los niños reportan sentirse muy bienvenidos en la casa, en el colegio, eh, se sienten, digamos, respetados en sus opiniones y también en su casa. Bueno, ahí no voy a detenerme en las estadísticas porque ustedes las pueden ver. Afirman tener una buena relación con sus profesores, tener una relación amigable y cercana con sus familias. De hecho, muchísimos años el proyecto funcionó sin psicólogo, que es, bueno, algo especial. Nosotros tenemos psicoorientadora desde hace muy poco, desde apenas este año, porque bueno, obviamente también hay situaciones que hay que atender, pero mucho tiempo no hubo psicoorientador, ¿sí? Se manejaba simplemente a nivel de tutores. Se enteran fácilmente de las novedades del colegio, de los asuntos familiares y demás. De pronto de estos resultados, ¿qué podría yo destacar? Que algo que me pareció como atípico y valdría la pena estudiar más, es que 69 de ellos no extraña el colegio al estar en casa. Bueno, igual es un porcentaje alto, mientras que el 79 sí extraña su casa al estar en el colegio. Pues no sé, ¿cierto? Es interesante porque también reportan que les gusta mucho la escolarización. Entonces, el grado de extrañeza de la casa y el colegio parece ser como algo que se podría estudiar más en relación con su preferencia a la escolarización o a la desescolarización, ¿cierto? Bueno, esto sería como para ir más allá y de pronto explorar más con los chicos a nivel de entrevistas y demás. En cuanto a las percepciones sobre la vida escolar en tiempos de pandemia. Bueno, aquí es ya como la parte donde se pueden documentar más fácil las afectaciones, porque el 61% afirma no haber disfrutado de tener clases virtuales todos los días el año pasado ni este año. ¿Sí? O sea, como la rigurosidad de estar todos los días, ¿cierto? En un computador, allí, cumpliendo una jornada, no fue fácil para ellos. Y como nosotros nos adaptamos tan rápido, o sea, a nosotros realmente nos tomó un día para retomar un día, lo que a muchas instituciones les tomó meses, a nosotros nos tomó un día. Entonces, para ellos fue muy rápido. Ellos desde marzo ya estaban escolarizados en casa y con guías, con trabajos. Nosotros para la primera semana de abril ya estábamos haciendo la primera izada de bandera. Incluso cuando compartía yo con otros rectores me decían que era pues rarísimo porque apenas las instituciones estaban como medio ubicando, medio aprendiendo las herramientas. Nosotros ya llevábamos muchos años en muchas prácticas tecnológicas, entonces fue realmente sencillo. Eh, pero, pero para los chicos fue difícil todo el tiempo, como esa rigurosidad en casa, tanto así que ya para junio ya nos tocó, fue como bajarle la intensidad, buscar otras formas de diversificar, en fin. El 57% no le gustaría retomar las actividades escolares todos los días, imagínense. Es algo, bueno, especial, ¿cierto? Los niños están muy, muy contentos con la modalidad en alternancia, porque es una realidad que ya conocían desde antes. Eh, y cuando se les pregunta qué es lo que más extrañan del colegio, el 76% extrañan los profesores, los compañeros de clase, también en una menor medida los descansos, los espacios deportivos o los amigos, ¿sí? Entonces, en este caso se hace, digamos, claro el papel de la presencialidad y de las relaciones interpersonales directas con los niños escolarizados, porque nuestros niños homeschoolers son los que más socializan, o sea, de hecho yo creo que sin temor a equivocarme, los niños homeschoolers socializan muchísimo más que los niños del colegio. Los niños del colegio tienen unos espacios como la jornada escolar, la mañana. En cambio, los niños homeschoolers tienen muchísimas actividades diarias y muy variadas de socialización. Y en cuanto a lo que piensan los niños sobre esos dos conceptos, o sea, como ellos que han vivido la trayectoria doble, educación en casa, escolarización en casa, nos parecía como interesante ver que el 39% consideran que los conceptos son distintos, ¿sí?
31% considera que son similares y el otro 31% de los niños no están muy seguros, porque han escuchado los dos términos con tanta frecuencia durante tanto tiempo que, bueno, ya no están seguros si es lo mismo, si no. Entonces, bueno, algunas de las razones que dan para afirmar que son diferentes es la presencia o la ausencia de docentes tutores en la casa, ¿cierto? Porque mi profe no va a la casa, entonces como no va, ella está en el colegio, entonces es distinto. El lugar en el que se da el aprendizaje, entonces ya no tengo que hacer, por ejemplo, ciertas actividades en la casa, sino en el colegio o de manera diferente. A pesar de haber encuestado y entrevistado estudiantes que han conocido las dos modalidades, pues se puede concluir fácilmente que aún prevalecen dudas conceptuales en los niños, conceptuales, dudas terminológicas y dudas pedagógicas, porque algunos de ellos incluso reportan como, bueno, ¿y quién es tu maestro? ¿Quién es tu papá? E indistintamente dicen Andrea, en este caso, digamos yo, y mi mamá. Entonces algunos niños dicen, no, es que las dos son mis profes, ¿cierto? Entonces, bueno, sería pues como bonito como explorar más en detalle acerca de eso. Y ya para terminar, bueno, algunas de las conclusiones que tenemos allí reportadas es en la población escolarizada en casa en este tiempo de pandemia, en estos 2 años del colegio como tal León de Judá, pues se percibe una capacidad de resiliencia a unas nuevas circunstancias que ninguno de nosotros estaba esperando, pero que los chicos definitivamente la asumieron, entre comillas, pues muy rápidamente, una capacidad de adaptación muy rápida, muy ágil. eh, Incluso los mismos niños se volvieron casi que tutores en sus casas, con algunos papás que venían nuevos, que habían sido teníamos algunas familias que habían matriculado en el 2020 y que eran nuevas, ¿sí? Pocas familias, tal vez unas 22 familias, y ellos no habían conocido el proceso de homeschooling. Entonces, cuando pasó lo de la pandemia y ellos vieron que activamos todo tan rápido, pues se quedaron muy sorprendidos y los niños como de cada grado, que hay niños líderes, entonces se volvieron como ayudadores de sus compañeritos y ellos mismos se encargaron de enseñarles Zoom, de enseñarles Meet, de enseñar absolutamente todo e incluso les ayudaban a los padres de esos compañeritos. Entonces fue un proceso de aprendizaje colectivo pues bastante especial. No obstante, hay rupturas en sus modos de pensamiento por cuanto muchos de ellos no saben diferenciar entonces qué es ser educado, casi que ser educado en el colegio. Eh, eh, y también, pues, hay afectaciones, extrañezas de diversa naturaleza, los niños escolarizados, ¿cierto? Esas familias, por ejemplo, venían de ser escolarizados en otros colegios. Entonces, ellos nunca habían vivido una experiencia así y ellos obviamente tuvieron muchas afectaciones porque no, bueno, el adaptarse, el conectarse, el estar en una isla de bandera virtual, bueno, tantas cosas tener que prender la cámara, por ejemplo, todos los niños de nuestro colegio prenden la cámara, hay una metodología para hacerlo y les encanta además prender cámara, que es algo también raro, pero les gusta. Entonces, todas esas dinámicas pues genera afectaciones y extrañezas distintas. Y en cuanto a la educación en casa, bueno, el programa León de Judá en casa, ¿qué sucedió? Que sí hubo más dificultades de adaptación a las nuevas circunstancias, porque nuestros niños homeschoolers socializan muchísimo, o sea, ellos van a clases de natación, de fútbol, de baloncesto, ellos hacen teatro, ellos hacen arte, ellos hacen robótica, o sea, son niños, música. Entonces, para ellos sí fue muy difícil, muy difícil. Mientras que para los niños del colegio León de Judá fue una adaptación rápida. Para los niños homeschoolers fue muy difícil el tener que quedarse encerrados en la casa, el tener que conectarse. Bueno, fue muy difícil y ahí sí tuvimos como casos más, sí, como más complejos. Y pues, ¿qué sucedió con el grupo de familias? Que se tuvieron que reformular las dinámicas de trabajo cooperativo homeschooling.
Es decir, ya no podemos ir a natación, no podemos ir a baloncesto, no podemos ir a las clases de robótica. Entonces, ¿qué hacemos desde la casa? ¿Cómo nos reunimos? Y bueno, y allí hicieron muchísimas cosas, hicieron picnics virtuales, hicieron aeróbicos virtuales, hasta nos sucedía que nosotros para marzo ya publicábamos en los estados videos de educación física en casa y las personas pues se sorprendían, ¿cierto? Porque no se había hecho algo así antes. Y hay afectaciones psicológicas nuevas, a los niños les afectó muchísimo estar tan encerrados, que venían pues acostumbrados a otra realidad. Entonces, bueno, simplemente es la exposición de algunas experiencias, algunas apreciaciones que tenemos del homeschooling. Ciertamente, todo esto nos genera nuevas maneras de pensarnos, la educación. El homeschooling nos ha enseñado también muchísimas cosas como proyecto y bueno, muy abiertos también como a sus preguntas, inquietudes y comentarios. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos tan interesante proyecto en donde pues has tenido la oportunidad de compartirnos esas experiencias de educación en casa y escolarización en casa en este tiempo pues de pandemia. La compañera Ángela Nocua te expresa a través del chat que es un gran modelo y que necesitamos más entornos escolares y familiares así. A continuación, pues invito a los asistentes de la mesa a que hagan sus preguntas y comentarios respecto al proyecto socializado por la compañera Andrea. Creo que Daniela. Yo ahí sí. Sí, dale. Bueno, en principio muy interesantes las exposiciones y la tuya, Andrea, también, y creo que es algo en lo que vamos avanzando y un debate que también la pandemia puso más sobre la mesa. Y lo que yo te quería preguntar, que quizás yo ayer en tu exposición estuve un ratito y después tuve que desconectarme y no sé si quizás lo dijiste ayer, pero ¿cuál era el encuadre más reglamentario a nivel educativo del Ministerio de Educación de Colombia con respecto a la educación en casa? Digo, porque acá en Argentina aún no hay ningún tipo de reglamentación, lo que se hace por fuera del sistema y en todo caso después si los niños o las familias, las niñas quieren ingresar al sistema, acreditan según ciclo, según nivel, pero no hay una reglamentación, en realidad esos padres estarían fuera del sistema educativo. Sí, es correcto, Daniela, muy buena pregunta. En Colombia tampoco es legal. En Colombia no está legalizada la educación en casa y creo que los padres homeschoolers tampoco están muy a favor de un proyecto homeschool. No es legal. De hecho, León de Judá cuando nace, nace así, nace por fuera del sistema. Nace por fuera del sistema. Muchos de nuestros padres estuvieron como enfrentando situaciones complejas porque no estaban en el sistema. Algunos de ellos pues matricularon en colegios, pero siguieron vinculados al proyecto porque las dinámicas son muy libres, o sea, son muy espontáneas, no hay tal rigurosidad. Lo que sucedió en el caso de León de Judá es que empezamos a tener muchísimos niños y muchísimas familias. Entonces ya la Secretaría de Educación como que vengan ustedes, ¿qué están haciendo? O sea, es mucha gente y en determinado momento como, bueno, organicémonos y legalicemos esta cuestión, ¿cierto? Legalicémonos, hagamos las averiguaciones, las búsquedas y montemos un colegio. Digamos, entonces finalmente el colegio se fundó, nosotros recibimos licencia en el año 2019 y en ese año pues las familias tuvieron que decidir como, bueno, nos ajustamos al sistema legal, regular, vamos a entrar a un sistema digamos, escolarización, o sencillamente nos mantenemos por fuera, pero vinculados al proyecto, ¿sí? Entonces hay unos tránsitos muy interesantes porque todos vivimos juntos, sea que estén escolarizados o no, pues vivimos juntos y compartimos muchas experiencias. Y ahí yo pensaría que hay ventajas de lado y lado. Yo también soy defensora de la escolarización, ¿sí? Pues de hecho soy rectora del colegio. Entonces defiendo la escolarización, pero veo muchas
muchas ventajas también en la educación en casa, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí vamos con esas dos iniciativas, pero los niños homeschoolers no los legalizamos por el colegio, o sea, ellos no validan en el colegio. Claro. Ajá. No, Perfecto. súper claro y la verdad que la experiencia creo que sienta precedente y es importante porque tenemos que encontrar formas no medias combinadas, ¿no? Y creo que un poco la pandemia nos trajo eso y que hay muchos que ya la estaban buscando previamente, de encontrar formas combinadas. Ajá, así es.